2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Julio José Prado, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Vamos a hablar sobre las resoluciones de la Junta Monetaria que congelan en el Banco Central una porción adicional de recursos del sistema financiero, cambiando el encaje y el coeficiente de liquidez. ¿Con qué propósito? Lo analizaremos. También Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. El proyecto urgente para crear un impuesto adicional al de la plusvalía. ¿Cómo afecta al patrimonio y a los ingresos de las familias? ¿Cuáles son sus efectos sobre la industria de la construcción en una contracción económica? Lo revisaremos. Y también Rosana Alvarado de Alianza País, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El proyecto de urgencia económica que crea este impuesto para evitar las especulaciones de tierras, adicional al de la plusvalía, el cuarto impuesto sobre predios, pero exonera a la transferencia de tierras. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. En la revista de Asobanca de octubre, Julio Prado señalaba que estamos en una economía de dos velocidades. La pública, que está registrando mejores indicadores gracias al endeudamiento, y la privada, que sigue con indicadores en rojo, aunque los depósitos en el sistema bancario se han recuperado. La Junta Monetaria ha dictado 3 resoluciones, una sobre encaje, otra sobre coeficiente de liquidez y otra sobre costo de servicios bancarios. Respecto a la que aumentó el encaje bancario del 2 al 5% para los 7 mayores bancos con más de $1.000 millones de activos, Patricio Rivera, presidente de la Junta Monetaria, señaló lo siguiente. Veamos. En este momento, los bancos tienen 11% de los depósitos en el Banco Central. No 2, no 5, 11. Lo que está pasando básicamente, Alfredo, es que hemos hecho un cambio para subir efectivamente el encaje del 2 al 5. Pero lo que está pasando es que los bancos no tienen 5, tienen 11% en el Banco Central, ya en este momento. Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad, que los bancos reactiven el crédito, que presten. Si es que el sistema financiero empieza a cumplir con su rol y hace lo que tienen que hacer, de esos 11 puntos que tiene ociosos en el Banco Central, 6 que le sobran después de un encaje de 5, los presta, hace lo que tiene que hacer, se dedica a prestarle a la gente en lugar de tenerlos ociosos, nosotros como Junta no tenemos ningún problema en analizar esta resolución y discutir sobre una eventual baja nuevamente del encaje, pero cuando presten. Julio Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Para aumentar el crédito productivo en el sector privado, ¿es necesario subir el encaje bancario o eso implica transferir liquidez al Banco Central y con qué objeto? A ver, Alfredo, en ninguna parte del mundo, cuando uno analiza las políticas monetarias, las políticas antirrecesión, en ningún libro de texto, en ninguna práctica a nivel internacional, se dice que durante una recesión económica hay que subir el encaje. Más bien todo lo contrario. Incluso algunos estudios de cómo se salió de la recesión del año 2008-2009 en América Latina, por ejemplo, el 50% de los países de América Latina bajaron el encaje, el resto lo dejaron estable y tomaron otras medidas. Por eso es que nosotros consideramos que esta medida, conjuntamente con las otras que usted acaba de mencionar en su introducción, son medidas antitécnicas que no se comprenden desde el punto de vista económico, sino del punto de vista más político y electoral. Y eso es algo de lo que nos comienza a preocupar. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? No tiene un objetivo de entregar más créditos. La banca ha venido entregando créditos durante este año y en forma creciente desde que hicimos el anuncio de los 10.000 millones que lo anunciamos aquí y en otros medios de comunicación.
información de que había liquidez suficiente y disponible para prestarle a los sectores productivos. Lo que vemos en el Ecuador es que hay un problema de demanda y lo he venido señalando en todas las entrevistas durante este año, que el problema no es de oferta de crédito, sino de demanda de crédito. Los sectores productivos, los consumidores, las empresas, en un entorno de recesión económica como vive el país, se vuelven más cautos, aumentan sus depósitos, aumentan sus ahorros y no piden créditos. Bueno, Eso pero es lo en que esa estamos economía viendo de dos al frente. velocidades que usted señala, hay también otro que sí demanda mucho dinero y es el gobierno. O sea, ¿sería este encaje, este dinero congelado en el Banco Central para podérselo prestar al Ministerio de Finanzas? Técnicamente se puede, con papeles del Ministerio de Finanzas, que el Banco Central transfiera estos recursos. Bueno, nosotros hemos mencionado claramente durante todo el año que ese tipo de medidas nos preocupan, porque no sabemos cuándo se va a repagar esa deuda que tiene el gobierno central con el Banco Central y hasta cuándo se va a seguir manteniendo. Con lo cual, hoy por hoy, lo que hemos visto que durante este año se han expandido en alrededor de 2.900 millones los créditos del Banco Central al gobierno y el saldo llega ya en este momento a 4.200 millones. Es un monto muy importante, Alfredo, y hay que tener en cuenta que las presiones fiscales, las presiones de la caja de pago de sueldos y demás, de salarios, etcétera, hacia diciembre son muy elevadas en el sistema, en el gobierno central, con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede tomar el dinero de los depositantes de la reserva bancaria que está custodiada solamente por el Banco Central, no se la puede utilizar para esto. Es un tema Pero el presidente Rafael no lo van a Correa utilizar, pero enfáticamente ha destacado que el Banco Central ha otorgado créditos al Ministerio de Finanzas con cargo a los valores depositados por las entidades públicas no financieras, porque esos recursos son públicos, pero que los depósitos de la banca privada en el Banco Central no se tocan. Eso lo ha dicho reiteradas veces. ¿Se mantiene inalterable esa firme decisión del jefe del gobierno? Nosotros creemos que esa tiene que ser, digamos, las medidas, que no se puede topar la reserva bancaria privada. Lastimosamente, primero, las resoluciones que han tomado en los últimos años no permiten saber plata de quién es la que se está tomando. Todo está en una misma funda, en una misma bolsa en el Banco Central, por lo cual los municipios dicen esa es plata mía, los bancos dicen es plata mía, los públicos dicen es plata mía. No sabemos exactamente a quién le pertenece ese dinero. Y el otro tema es que efectivamente durante algunos meses del año, sobre todo a inicios del año, en marzo, abril, las reservas bancarias no estuvieron cubiertas al 100%. Y ahí nosotros hicimos algunos reclamos públicos y algunos reclamos también internos en cartas dirigidas a las autoridades económicas para que siempre haya una cobertura del 100%. Se logró aumentar por encima del 100% durante el resto del año porque aumentaron la reserva internacional, se consiguieron más liquidez, más créditos internacionales, etcétera. Y hoy por hoy vemos que comienza también a haber una tendencia de decrecimiento de la cobertura de las reservas bancarias privadas y eso comienza a generar más incertidumbre en la banca y en los analistas económicos. Ahora, respecto al crédito productivo privado y los excedentes de liquidez de la banca depositados en el Banco Central, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, sobre el Banco del Pacífico de propiedad del gobierno, indicó ayer lo siguiente. Veamos. Si uno toma de enero a noviembre, los últimos 11 meses de este año, uno mira que el Banco del Pacífico ha incrementado en depósitos y el 97% de esos depósitos los ha canalizado al Banco Central en forma de encaje. Ahora, uno dice, si es que el gobierno quisiera reactivar la política de crédito, lo que le correspondería es decirle a su banco, el Banco del Pacífico, que coloque los recursos que está recibiendo en depósitos. Pero ni su propio banco lo puede hacer porque hay una situación, una realidad. Estamos en recesión y la empresa prefiere observar qué es lo que ocurre y no está demandando el crédito al ritmo que podía demandar en el pasado. Y subir el encaje bancario no aporta absolutamente nada. El gobierno entonces pretende mayor crédito al Ministerio de Finanzas o al sector productivo. ¿Hay un límite legal para el crédito del Banco Central al Ministerio de Finanzas? A ver, Alfredo, fíjense ustedes, por favor, le pediría que veamos este gráfico que tenemos aquí con respecto a cómo se ha venido dando el crédito durante este año. Estos son el volumen de crédito mensual. En cada mes, ¿cuánto se ha entregado de crédito? Este es el crédito de la banca privada, incluido el Banco del Pacífico, obviamente, que es un banco que se computa como banca privada. Aquí en estas líneas de abajo, en las líneas verde y roja que tenemos aquí, es la banca pública, que es la CFN, Ban Ecuador y el BEDE, y el BIES.
fíjese usted la diferencia de crédito que entrega la banca privada. Ese es el rol. La banca privada entrega más del 85% del crédito productivo que hay en el país. No es un problema de oferta de crédito, ni lo es tampoco en el caso del Banco del Pacífico, ni lo es en el resto de bancos privados del Ecuador. Es un problema de demanda de crédito y por eso es que los bancos están sobreencajados en el Banco Central, porque por las regulaciones de liquidez que obligan a traer y tener dinero en el Ecuador, no hay dónde más tener ese dinero si es que no se lo puede prestar y no hay demanda. Esos dineros terminan en el Banco Central y en el Banco Central no es que se gana ningún interés, no se gana absolutamente nada, simplemente el Banco Central es un custodio de ese dinero. ¿Y para qué están sobreencajados los bancos en el Central? Para que cuando haya un repunte de la demanda de crédito se puedan utilizar esos dineros y se los ponga a producir en el sistema bancario ecuatoriano. Otro tema también, hay que tener ese dinero respaldado ahí en caso de que vuelva a pasar lo que ya sucedió hace un año, que es una caída de depósitos de más de 3.000 millones de dólares. ¿Quién quita que el próximo año pueda haber una situación económica similar al 2015? Tenemos que tener depósitos en el Ecuador y en el extranjero líquidos para poder utilizarlos en caso de cualquier problema. Tal vez relacionado con eso está la resolución de Junta Monetaria sobre el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué efectos causa en la liquidez de la banca y del gobierno ese coeficiente? A ver, hoy por hoy los bancos tienen en el exterior, en saldos, en cuentas, en inversiones en el exterior, 1.300 millones de dólares. ¿Para qué son estos 1.300 millones de dólares? Solamente para dos cosas, Alfredo. La primera y la más importante es para diversificar el riesgo y no poner todos los huevos en la misma canasta. Si es que hay algún problema de liquidez, de corridas bancarias, de salida de depósitos en el Ecuador, los bancos pueden traer ese dinero y repatriarlo al Ecuador para poder solventar cualquier problema de liquidez. ¿Cuándo sucedió esto? El año pasado. El año pasado los bancos tomaron dinero de las reservas propias que tienen afuera para poder traerla al Ecuador y solventar estos requisitos de liquidez que tuvieron los depositantes el año anterior. ¿Para qué también son esos depósitos? Son también para facilitar las exportaciones e importaciones de las empresas privadas que están haciendo comercio exterior a nivel internacional. Con lo cual, si es que lo que quiere hacer el gobierno es repatriar alrededor de 500 millones de dólares, esto ya haría que las reservas internacionales de los bancos que están afuera queden en alrededor de 700, 800 millones, lo cual no es de ninguna forma suficiente para hacer frente a potenciales problemas de liquidez en el futuro. Y además, como no hay demanda, Alfredo, ese dinero, estos 500 millones que se quiere repatriar, van a terminar en el Banco Central. Y eso es otro elemento de incertidumbre, dado que no se ha manejado bien, no ha sido un buen custodio el Banco Central de los dineros de la banca privada. Sobre la resolución que bajó el costo de ciertos servicios, como el de tarjetas de crédito, ¿estimulará eso el consumo? De ninguna forma, Alfredo. Eso es un poco la forma en la que se dora la píldora de todo el resto de resoluciones. Estas resoluciones que le estoy diciendo, el tema del encaje, el tema de la liquidez, el tema de los cambios de los coeficientes, lo que hacen es afectar la forma en que los bancos pueden prestar créditos y manejar su liquidez en un año que ya de por sí es complicado. La disminución de los servicios, de los precios de los servicios bancarios, lo que hace es afectar aún más la rentabilidad de los bancos. Permítame enseñarle un gráfico actualizado de cómo está la rentabilidad de los bancos en América Latina. Este es un dato presentado por la Federación Latinoamericana de Bancos. Es la rentabilidad sobre el patrimonio. Aquí están todos los países de América Latina, aquí está el Ecuador, con un 6% de rentabilidad sobre el patrimonio, que es en este momento el penúltimo, y yo creo que vamos a terminar este año en América Latina siendo el país que menor rentabilidad tiene en toda América Latina. Cayó la rentabilidad del 11% al 6%. ¿Por qué es importante que los bancos hagan utilidad, sean sanos y tengan buena rentabilidad? Porque eso permite capitalizar a la banca y permite, cuando se retome la senda de crecimiento, tener dinero suficiente de los accionistas, de los capitalistas, para poder entregar más créditos productivos. A ver, Por Julio, eso brevemente para Alfredo, concluir, ¿esperan ustedes que Junta Monetaria revea sus decisiones? Esa es una muy buena pregunta, Alfredo. Lo que nosotros estamos pidiendo desde que se lanzaron estas resoluciones que nos toman por sorpresa, no solo porque no las conocíamos, sino por la falta de técnica y la falta de explicación real de por qué las quieren implementar, lo que nosotros pedimos al equipo de gobierno, al ministro Patricio Rivera, es diálogo. Sentémonos a conversar en forma técnica y no política sobre cuáles son los efectos reales que va a tener sobre el sistema bancario, sobre la dolarización y sobre la concesión de crédito y la reactivación productiva
estas medidas. Por eso es que nosotros creemos que es importante derogar estas medidas, ir para atrás con ellas, porque no tienen ninguna justificación técnica, pero estamos dispuestos a sentarnos a la mesa de diálogo, siempre y cuando esa mesa de diálogo sea técnica y no política. Julio Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, tiempo de hacer una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Vamos a hablar sobre el proyecto urgente para crear un impuesto adicional al de la plusvalía, cómo afecta al patrimonio, a los ingresos de las familias, cuáles son sus efectos sobre la industria de la construcción en una contracción económica. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días al país. Buenos días. Ustedes han catalogado a este impuesto como un atentado al patrimonio y a los ingresos de las familias ecuatorianas. ¿De qué manera? Bueno, nosotros como Colegio de Economistas del Guayas, una vez que revisamos el proyecto de ley, obviamente ahí consiste prácticamente como un atentado. Y eso es lo que lo catalogamos de manera muy clara, porque tiene dos impactos. Uno, un incremento del impuesto, en este caso a la plusvalía, del 10 al 75%, y el segundo, que nadie lo ha topado, pero sí se va a dar un incremento a los impuestos prediales. Ahora, pero no es tanto del 10, que es el que existe, sobre la plusvalía del 75, porque el 75 es sobre la ganancia extraordinaria, es decir, deduciendo lo que consideran es una ganancia razonable, según una fórmula de ajuste y una deducción que se hace, y sobre esa ganancia extraordinaria es que dicen, bueno, esto es una ganancia ilícita, es especulación, por ende el 75% va en un impuesto. Mire, la especulación hay que combatirla con inteligencia y no con fanatismo. Lo que yo veo en este proyecto de ley, que tiene un tinte netamente comunista, y esto se lo viene practicando en Cuba y Venezuela, lo que busca es apropiarse, en este caso, de los beneficios que pueda generar la propiedad privada, o sea, de los ciudadanos comunes, que buscan el derecho, en este caso, a prosperar. Lo que sí yo veo con mucha preocupación es que justamente las mismas cifras, en este caso el Banco Central del Ecuador, en su informe de estadísticas macroeconómicas a noviembre del 2016, estipula que el sector de la construcción contribuye de forma negativa en el 10.7%. ¿Esto qué significa ante la variación del Producto Interno Bruto? Que se están construyendo menos casas en el Ecuador. Por eso que nosotros rechazamos este proyecto de ley por ser no solamente especulativo, o sea, de que prácticamente va a generar distorsiones en el mercado inmobiliario, sino que es un proyecto netamente confiscatorio. Ahora, pero ¿por qué usted dice o habla de que esto va a afectar a las familias de escasos recursos? Y quienes tienen escasos recursos, según el gobierno, no compran un bien para vender y ganar y por ende no se van a ver afectados. Mire, este proyecto de ley lo que busca es financiar a ciertos municipios ineficientes con la plata de todos. Lo que busca es obligar a ciertos alcaldes, por ley, a que equiparen el avalúo catastral con el avalúo comercial. Esto se va a reflejar en un incremento, en este caso, de los impuestos prediales. Lo que nosotros creemos, y es valedero, que si se quiere dar un incremento, en este caso los impuestos prediales, debe darse por la construcción de obra pública y no por imposición de la ley. Ahora, las cámaras de la construcción decían que en un momento de contracción económica, cuando la gente no está construyendo, no se está endeudando para comprar, hablar de un impuesto que le dice esto puede ganar y esto ya está mal ganar, a esto el 75%, le quita la posibilidad a un ecuatoriano de comprar un bien inmueble como un mecanismo de ahorro, porque eso es lo que hacen muchas familias, compran su casa en algún punto de su vida para ahorrar, pero pensando en ganar. ¿Cómo se ve traducido eso en el sector inmobiliario de la construcción, que es un importante generador de empleo en nuestro país, cuando le dicen hasta aquí puede ganar, de aquí en adelante el Estado se lleva el 75%? Mire, como se lo mencioné, es justamente un proyecto netamente comunista. Lo que busca es establecer un techo a las ganancias que se dan en la compra y venta de los bienes inmuebles. Acuérdense que hace muchos meses ya el gobierno estableció, en este caso por ley, un techo a las utilidades de los trabajadores. Por lo tanto, obviamente, este proyecto de ley debería ser retirado por el presidente de la República. Nosotros, como Colegio de Economistas del Guayas, exigimos al presidente de la República a que cumpla con su palabra, porque él dijo textualmente en la sabatina del 3 de diciembre que este proyecto de ley
no perjudica, en este caso, a los más pobres y a la clase media. Nosotros, con información del Servicio de Rentas Internas a través de la calculadora, una persona pobre que compra su vivienda en $10.000 y la quiere vender al cabo de 12 años, en este caso, pongámosle que ponga en este caso unos $3.000, en este caso que pueda justificar de mejoras. Lo quiera vender a $45.000 al cabo, en este caso, de 12 años. Con la actual normativa pagaría $1.300 de impuesto a la plusvalía. Con la nueva normativa estaría pagando $4.000 en este caso por impuesto a la plusvalía, que sería 3 veces más. Ahora, no está en discusión aquí si se debe cobrar un impuesto cuando hay una inversión del Estado. Por eso están las tasas o las contribuciones cuando hay una inversión por mejoras. Por eso ya existe el impuesto a la plusvalía también. Están estas contribuciones por mejoras, el impuesto predial. Todo eso ya se paga y no está en discusión tampoco el principio por el cual se lo cobra. El tema es que eso ya existe. Esto sería un impuesto más. Sobre eso escuchemos lo que dijo aquí ayer el asambleísta por Alianza País, Richard Calderón. Son complementarios. Cuando se realiza la primera venta se encuentra vigente el 10% y cuando es segunda venta después de la aplicación de esta ley, recién ahí puede aplicarse la ganancia extraordinaria. Es decir, si se aplica uno, no puede aplicarse el otro, de tal manera que no es un nuevo impuesto. ¿No es un impuesto más? Bueno, como dice textualmente la ley, no es un impuesto más, lo que es que prácticamente cuando ya se aplique obviamente a través del registro oficial, lo que va a buscar es que todas las transacciones que se desarrollen antes de la promulgación de la ley, inclusive en cierto determinado que establece este proyecto de ley, van a gravar el 10%, el resto van a estar con el 75%. Entonces, pero eso ya queda para el futuro. Entonces, todas las transacciones, en este caso de compra y venta y bienes inmuebles que hagan los ciudadanos, van a tener que pagar un impuesto a la plusvalía, que ellos lo consideran ilegítimo. Pero está vigente, se lo va a aplicar en esa primera transacción un impuesto a la plusvalía con este 10%, en las siguientes ventas en el 75%. Pero aquí hay algo importante y es de fondo, porque también vemos en las cadenas y en el discurso político el mensaje del gobierno, que es decir que, por ejemplo, los socialcristianos han estado vinculados siempre a la especulación de tierras, lo que repiten, que lo que quieren es evitar eso, que siga ocurriendo. Pero si eso es lo que se quiere controlar, la especulación de determinados grupos de poder, no hay otro camino que no sea subiéndole un impuesto a todo ecuatoriano que tenga una ganancia que supere lo que el gobierno cree que es razonable, que es la ganancia ordinaria, porque en medio de esto justamente se hacen exenciones a todo aquel persona natural o jurídica que tenga como una actividad económica habitual la promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles para su comercialización. Entonces, si estamos hablando de la especulación, por lo general, ¿dónde se podría dar la especulación? Mire, la mayor parte de las transacciones en el país se desarrollan a través del juego de la oferta y la demanda, o sea, a través del mercado. Si hay especulación serían casos aislados, por lo tanto no se puede generalizar con cosas muy puntuales. Lo que sí, en caso de existir con este caso especulación, el gobierno central tiene los mecanismos legales y tributarios para hacerlo. Que no lo hagan, en este caso ya sería problema del gobierno. Pero lo que sí nosotros buscamos como Colegio Economista del Guayas, que sobre pretexto con esto se quiere incrementar los impuestos prediales, que de acuerdo a información del último censo de vivienda del año 2010, cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, INEC, serían 4.700.000 viviendas potencialmente las que serían afectadas con un mayor pago de impuestos prediales en el Ecuador. Larry Yumibamda es presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Son otros temas también que tenemos que analizar. Lo haremos en otra ocasión. Gracias hoy por habernos Gracias a usted acompañado. Y vuelvo a insistir, ojalá el presidente cumpla con su palabra. 7:31, una pausa y al regresar conoceremos la opinión en cambio de Rosana Alvarado, asambleísta de Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sobre este proyecto de urgencia económica que crea un impuesto para evitar la especulación de tierras, pero exonera la transferencia de tierras. ¿Cómo se explica esa omisión? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La Asamblea Nacional está tramitando por la vía acelerada de la urgencia económica el nuevo impuesto a la compraventa de bienes inmuebles que propone crear el proyecto de ley para evitar
la especulación sobre el valor de las tierras. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un gusto compartir la entrevista con ustedes. Gracias, igualmente. En un proceso especulativo de tierras, la especulación se concreta cuando el presunto especulador aporta las tierras a un proyecto inmobiliario o urbanístico, pero resulta que en el proyecto de ley está exonerada del nuevo impuesto esa venta. Y la primera venta es cuando el supuesto especulador recibe del promotor o constructor el beneficio de bienes inmuebles con todos los servicios urbanísticos. ¿Cómo se explica este error garrafal de exonerar a los presuntos especuladores de tierras mientras se está grabando a los que no son especuladores y que ni siquiera venden una tierra? Gracias, Alfredo. Todo lo contrario, la ley lo que plantea es un impuesto a la especulación. ¿Quiénes son los especuladores? No son en general los ecuatorianos que quieren adquirir una casa para satisfacer un derecho fundamental, que es el acceso a vivienda de toda su familia. Esa mayoría, esa casi totalidad de los ecuatorianos no compra el bien pensando en venderlo, peor pensando en señalando los ejemplos que la persona que antes fue entrevistada pues los había propuesto, que en 12 años una vivienda de $10.000 cuatriplica su precio y que sobre eso habría que descontar las mejoras y que se convierte en un impuesto para la gente común y corriente que pretende cuatriplicar el precio del valor de la vivienda. Eso sencillamente es hasta un imposible, ¿no? Ninguna casa en 10 años puede llegar a costar 4 veces más que el valor inicial, sino todo lo contrario. Hay en eso un proceso más bien de depreciación. En ese sentido, no es una ley dirigida a la ganancia ordinaria sobre la cual pues uno que otro ecuatoriano plantea el momento de vender su casa para mejorar la vivienda, porque tal vez sus condiciones económicas han cambiado, han mejorado. Sobre eso está clara en la fórmula que se presenta en la ley, siempre va a haber espacio para una ganancia ordinaria. El impuesto Rosana, pero el asunto es el siguiente. Es sobre la extraordinaria. El nuevo impuesto es a la segunda venta, pero en ese momento la tierra ya está urbanizada, es decir, que ha recibido una apreciable inversión para darle los servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, calles, redes telefónicas y el valor agregado de una edificación completa, sea del tamaño que sea, 50 metros, 300 metros. O sea, es eso, especulación de tierras, porque ahí no está la tierra de por medio. O sea, eso ya se vendió en la primera venta y a esa la exoneran. O solo le permiten pagar el 10% que ya está vigente actualmente. Pero es que, Alfredo, en la primera venta no existe especulación. En la primera venta le estoy comentando que justamente, o sea, una persona que ha invertido en unas tierras porque ahí se va a hacer un aeropuerto, es persona que tiene dinero, tiene esas tierras. Él no es urbanizador, pero él va donde un urbanizador le dice: aquí tienes 10.000 hectáreas y de esas me das a mí 2.000 urbanizadas y el resto, esa es la ganancia, o sea, esa es la inversión o especulación. Y esa venta, esa transacción no está gravada, está exonerada. Lo que se grava es a la familia que compra y en su segunda venta entonces le declaran esta ganancia extraordinaria. ¿Eso le parece justo? Es en la segunda venta del bien, no es para la familia que adquiere por primera ocasión el bien. Esto se grava sobre el bien, ¿sí? ¿A qué me refiero? Las personas que emprenden estos procesos de urbanización, sobre los cuales existe sobre todo, Alfredo, una inversión pública, porque la dotación de los servicios públicos pues son responsabilidades del Estado o del gobierno central, en algunos casos las inversiones, pero generalmente la dotación de servicios pues que les corresponden a los gobiernos seccionales. Entonces son ellos los encargados de la inversión, pero no son en cambio los que perciben ningún tipo de pago por esta especulación a la que se Pero las redes de distribución sí son hechas por los urbanizadores. Ellos entregan al municipio, el municipio revisa que todo esté bien, los transformadores, las calles, la pavimentación, los tubos, etcétera. O sea, esa es una inversión privada y eso forma parte del valor del bien, pues.
Claro, pero el constructor siempre carga los valores que haya invertido, ¿verdad? Se trata de un negocio en donde están interviniendo todas las inversiones que el constructor haya realizado, pues luego las prorratea y las distribuye en los valores de todos los terrenos que se benefician en este caso, de la inversión que hubiera hecho. Ahí está, los terrenos, de hecho la palabra cable es el problema de los terrenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que según el artículo 136 de la Constitución, una suficiente exposición de motivos es requisito para que el proyecto se pueda tramitar. Pero este proyecto, en la exposición de motivos, afirma que el Estado se encuentra imposibilitado de recuperar parte de las inversiones que ha realizado. Y eso no es verdad, pues el COJOTAT, en su artículo 569, establece la contribución especial de mejoras por la construcción de cualquier obra pública. Y el artículo 561, el impuesto a la plusvalía por obras de infraestructura realizadas por el sector público. Es decir, que carece de fundamentos la creación de este nuevo impuesto, porque en sí se recupera esa inversión. Dichas así las cosas, el asunto es que se debe activar el proyecto o cambiarle el nombre, o que lo rehagan, porque carece de fundamentos. Más bien, Alfredo, el fundamento tiene inclusive carácter constitucional. Parece que de eso se olvidan de revisar quienes muy alegremente sostienen que la única salida es del archivo de la propuesta. La Constitución, el artículo 376 de nuestra Constitución, prohíbe con esas palabras las ganancias a partir de la especulación del suelo. Y sobre esos temas existe amplísima discusión y además, si es que revisamos normativas en otros países, encontramos que este castigo, este impuesto a la especulación no es nuevo, existe en la región. Más bien el Ecuador, precisamente después de las conferencias de hábitat, esta discusión ha continuado dándose, es una responsabilidad del Estado tener una posición frente a la especulación, frente a la plusvalía, a la captura de la plusvalía. Le corresponde únicamente al especulador ganar, apropiarse de un esfuerzo gigante que ha desarrollado el Estado. Y cuando digo del Estado, el esfuerzo del Estado es el de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Esa especulación no puede ser premiada reconociéndoles una ganancia extraordinaria como ahorita sucede. La fórmula plantea, y por eso es importante tener claro y procurar la revisión de la propuesta, la fórmula plantea primero tener presente el valor de la adquisición más las mejoras, eso significa el factor de ajuste. Rosana, disculpe que me interrumpa. Y para de esa manera calcular la ganancia ordinaria. Perdón, aquí, pero es que hay una situación injusta. La ganancia extraordinaria. Porque lo que usted dice es verdad y es un tema internacional, incluso esto de la especulación de la tierra. Pero la situación injusta es que ya hay 3 impuestos: la contribución de mejora, el incremento del impuesto predial y la plusvalía, que es la que deben pagar los propietarios de tierras que pueden especular. Y eso es responsabilidad de los municipios, que si no lo hacen por corrupción, por negligencia, por demagogia, es otro problema. Y ahora esto se está creando un cuarto impuesto, que es a las ganancias extraordinarias, a quienes nada han tenido que ver con la especulación original, si es que hubo. Y por añadidura, las obras realizadas, el edificio de UNASUR, por ejemplo, lo que sea, se paga con impuestos, y estos impuestos ya fueron pagados por los ciudadanos. Entonces parecería que está mal estructurado el proyecto. No, Alfredo, no puede existir un impuesto sobre otro impuesto. El presidente de la comisión señaló aquí mismo, no existe fórmula como para acumular el impuesto a la plusvalía que actualmente existe con este que es un impuesto a la especulación, en donde ya no se aplicaría impuesto a la plusvalía. Pero hay algo adicional, usted puede deducir para el cálculo de este impuesto todas las inversiones que usted haya realizado en su casa. Para la gente que tiene que tener claro qué sucede cuando cambia, por ejemplo... Disculpe, pero eso es un nuevo impuesto, Rosana, porque la plusvalía lo paga uno cuando compra un terreno, digamos un bien inmueble, el que le vende paga ese impuesto de la plusvalía. Entonces ahora se le está poniendo un impuesto al que ha comprado, acaba de comprar ese bien, y eso se llama ganancia extraordinaria. Pero eso ya no tiene que ver con la especulación de la tierra.
al que especula, al que pretende, lo que señalaba el señor antes entrevistado, subir en 4 veces, hacer 4 veces más alto el precio de una vivienda de $10.000 por el mero paso del tiempo. ¿Qué le parece ese ejemplo que se había señalado? Pero eso es una especulación de cálculo, digamos. Es de 10.000, ¿sí? Que se pretende, después de mejoras de alrededor de $3.000, vender en 12 años. En 12 años, en lugar de que disminuya el valor, se pretende cuatriplicar el valor. Esa es la santificación de la especulación. Eso es lo que golpea y le genera dolor, angustia a la gente que todavía no puede acceder a una vivienda propia. Volver después de un año para decir, bueno, conseguí financiarme, tengo ya la posibilidad de comprar la casa para mi familia, un derecho fundamental, y resulta que el especulador le ha cambiado el precio y ahora le quiere vender en el doble. Pero el especulador ya vendió y ya pagó el impuesto a la plusvalía. Ahí termina el especulador. El otro que viene después ya no es especulador, pues ese es el problema. Bueno, en todo caso, la comisión revisará este tema durante unas 2 semanas siquiera, ojalá que alcance el tiempo para que el proyecto pueda ser rectificado. Estamos discutiendo, será la próxima semana la del primer debate. Este es un impuesto para la especulación, para los especuladores, para los que no se duelen de aquellas personas que quieren acceder a vivienda propia y ponen los precios sin ningún criterio técnico, sino solamente basados en la... Gracias, Rosana, por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.